Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy voy a hacer un vídeo general sobre el otro día, hace 6 días, os planteaba los riesgos que hay que conocer del mercado, porque la situación estaba lejos de ser positiva. Ya veis la cantidad de descorrelaciones que se mantienen activas en el mercado y que traen a colación que lo más probable es que tuviésemos una corrección en los activos de riesgo. Parece que se está dando ya en Estados Unidos, en algunos índices de manera mucho más intensa que en otros, y también se está dando en los mercados emergentes por distintas razones. En Brasil tenemos presión o tensión política, en Hong Kong tenemos revueltas muy importantes, pero lo cierto es que se está trasladando al resto de los mercados emergentes. Estamos viendo mucha tensión en las divisas emergentes y estamos viendo un colapso del mercado de commodities que plantea un escenario deflacionista y que no favorece para nada los mercados no desarrollados. Dicho lo cual, este repaso va a ser un poco para tener claro qué cosas hay que controlar, dónde podemos encontrar la el siguiente grupo de señales que de alguna manera pueden ser significativos para lo que queda de mes. Empezando por el mercado americano, la sensación que da evidentemente es que el cierre de ayer ha empezado a producir no solamente señales negativas en el SP500, donde ya hemos visto una ruptura de una zona muy importante en torno a 80, que abre extensiones de proyección hacia niveles de 1900 o incluso algún nivel ligeramente por debajo, eh, sino que ahora, además del SP500 y por supuesto el Russell, que fue el que inició todo el proceso negativo, fijaos que en la última recuperación del mercado, donde todos los índices, el SP, el Dow Jones, el Nasdaq, hacían nuevos máximos, este índice, el Russell, se quedó claramente por debajo del máximo anterior y además está en un proceso de consolidación lateral que ya abarca un año entero. Esta estructura de distribución, que se asemeja a un hombro, cabeza, doble hombro o a un doble techo grande, la repercusión de cómo lo analicemos importa poco porque es una estructura de distribución cuyo punto de disparo está en torno a 1080 y la altura de este rango es el que habría que proyectar para calcular el impacto que provocaría la perforación o la pérdida de la zona de soporte que lleva funcionando más de 12 meses. Esto hay que controlarlo, evidentemente es una de las claves de cómo va a ser el desarrollo durante las próximas semanas. Si finalmente vemos que se completa esta estructura, tendremos abierto un objetivo muy agresivo a la baja y es muy probable que con un deterioro tan grande en el índice de small caps americano, lo que comenzó ayer como un inicio de ruptura en el índice de semiconductores con la pérdida de la directriz principal alcista y caídas por debajo de los últimos mínimos, completando una pequeña figura intradiaria de vuelta, señales muy negativas activas en indicadores técnicos. Tenemos el Dow Jones Industriales, que ayer por fin perdió los últimos dos soportes claros que tenía y parece que ha entrado en un proceso correctivo que debiera llevarnos a retestear los mínimos de agosto. Tenemos el Nasdaq, que aunque todavía no ha liberado completamente esta zona de apoyo, sí cotiza y cerró por debajo de los últimos mínimos y por tanto cuando analizamos esto en un gráfico intraday parece que se ha completado una estructura doble techo. Tenemos el índice de transporte, que ha tenido una ruptura de la cuña en la que llevábamos inmersos desde el 2012, que se había estrechado mucho y ha generado la pérdida de esa cuña y además la ruptura de la última zona pivote de máximos y mínimos. Todo alerta de que lo normal sería que el proceso de deterioro que hemos empezado a ver se siga extendiendo. A nivel de mercados emergentes vemos un colapso tremendo, como digo, en parte llevado de la mano de lo que está ocurriendo en Brasil y en Hong Kong, pero lo cierto es que muchos índices latinoamericanos, en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil, en México, están sufriendo. También estamos viendo correcciones importantes en Hong Kong, en Taiwán y en Corea. Han empezado esos movimientos también ligeramente a la baja. Rusia lo está haciendo muy mal, por tanto no se trata solamente de un efecto de un índice, sino que el conjunto del mercado emergente está por fin volviendo a tener un sentido teniendo en cuenta lo que hace el índice de commodities. Lo voy a poner aquí para que de alguna manera os quede claro. El índice de commodities se está desplomando y está perdiendo niveles estructurales. Aquí veis la grandísima caída que ha tenido lugar a lo largo de los últimos meses y cómo los mercados emergentes hasta hace un mes estaban aquí arriba. No tenía ningún sentido
Falta incluso una corrección en China. El índice chino todavía aguanta relativamente bien y probablemente con la caída del cobre y la caída de los commodities no tenga sentido que aguante tan bien y veamos una corrección en breve. ¿Qué implicaciones tiene esta caída? Esta caída se está llevando por delante soportes estructurales que llevan funcionando muchos años y además está poniendo en juicio la validez de la tendencia de largo plazo que también se está rompiendo. Por tanto, al margen de posibles movimientos correctivos como los que yo tengo pintados aquí, que podrían representar retesteos de antiguos soportes rotos o extensiones en el mejor de los casos a la directriz que viene uniendo todos los máximos descendentes, creo que estas potenciales divergencias podrían justificar una mejora. Esta mejora podría dar cierto soporte al mercado de los índices emergentes, podría justificar que se den este tipo de rebotes, pero con una fase tan impulsiva, con una ruptura de los commodities, de una directriz de largo plazo y de un soporte tan sumamente importante, da la sensación de que estos movimientos correctivos son solamente tácticos, pueden durar semanas o incluso algún mes, pero después veremos nueva presión bajista. ¿Cómo encaja realmente el movimiento de los commodities y de los emergentes en el dólar? Realmente cuando uno mira el comportamiento del dólar, lo que intuye es que ha habido un proceso tremendamente vertical pro dólar, como podéis ver aquí, que nos ha metido incluso ligeramente por encima de resistencias muy importantes, pero nos encontramos en lecturas de RSI que sobrepasan todas las que se pueden apreciar desde, voy a poner aquí más periodo para que lo podáis ver. Estamos hablando de niveles de sobrecompra solamente vistos en el año 97. Está en una situación muy extrema, el mercado ha corrido muchísimo y muy rápido, da la sensación de que esta fase tiene que ser una onda 3 a la fuerza dada la fortaleza exhibida, pero probablemente tenemos 1, 2, 3, nos queda una corrección 4 antes de ver un nuevo tirón 5 al alza que consolide una ruptura de rangos laterales en los que llevamos inmersos desde 2005. Por tanto, mi idea en mente es que tal vez el dólar atraviese una fase de consolidación o corrección hacia la zona 83,5, 84,5 en los próximos días, semanas. Esta corrección evidentemente es una corrección que habría que buscar la oportunidad de comprarla, puesto que de alguna manera esta fase parece incompleta. Pero una corrección del dólar, un dólar débil a corto plazo, justificaría que de alguna manera tengamos un rebote en los commodities, y ese rebote en los commodities podría facilitar un rebote en el comportamiento de los mercados emergentes. Por tanto, creo que este escenario es un escenario que se debiera dar. Cuál es el catalizador todavía no está muy claro, pero muchos pares contra el dólar muestran haber alcanzado soportes y resistencias tremendas, y hay señales incluso de divergencias. Tenéis el caso del dólar con la corona sueca, con el canadiense, con el australiano, con el kiwi, con el euro. Hay muchísimos casos. Por tanto, sí parece que es razonable esperar ese tipo de comportamiento. Por el lado de Europa, tal vez lo más llamativo es el deterioro que está viendo en el índice DAX, que lo está haciendo muy mal. El comportamiento de las cíclicas y de autos está siendo muy malo, lo cual lidera ese proceso. También es verdad que se está viniendo abajo el índice de Rusia, lo cual siempre afecta bastante más al DAX que al resto de la periferia. Y luego está el potencial actuación de Draghi hoy, y evidentemente parece que todo va indicado a una mejora para los países periféricos. Por eso tal vez España está aguantando también, mientras que Alemania está sufriendo más. Hay una esperanza, lógicamente, puesta en la comparecencia de Draghi, puesto que ha tenido una actitud tremendamente amistosa con el mercado, siempre ha estado ofreciendo palabras de aliento en cuanto a política expansiva, hacer todo lo que puede, voy a sacar el crecimiento adelante y la inflación la voy a hacer rebotar, cueste lo que cueste, es un poco el mensaje que está dando, y eso hace que Europa está aguantando bien. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo ahora mismo es que la situación de Europa-Estados Unidos se encuentra en un punto crítico. Si miramos el Eurostoxx contra el S&P, ¿qué es lo que nos encontramos? Una tendencia estructural desde 2008 a la baja. Anteriormente ya veníamos haciéndolo mal, pero desde este punto es bastante obvio que hay un canal activo. Estamos ahora aquí arriba, esto favorece a que lo haga mejor Estados Unidos que el Eurostoxx 50, y parece que incluso tuvimos una ruptura de la zona de soporte y esto podría ser un pullback.
A nivel de RSI vemos una vuelta a la directriz, pero no hay una ruptura. ¿Qué quiere esto decir? Que desde aquí, y en espera de ver lo que pasa con el Banco Central Europeo y la reacción de Europa, el punto favorece claramente a Estados Unidos, y los índices americanos estamos diciendo que pintan mal. Con lo cual, existe un claro riesgo de que Europa tenga un mal comportamiento, y solamente la ruptura de estas zonas permitiría justificar que la actuación de Draghi está metiendo cierta prima favorable a Europa frente a Estados Unidos, que pueda permitir aguantar mejor la corrección que puedan tener los índices americanos. Si lo miramos a nivel de Eurostoxx 600 en lugar del SP500, perdón, del Eurostoxx 50, la situación es similar. La tendencia es claramente favorable a Estados Unidos. Hemos vuelto a retestear los máximos antiguos, estamos en la directriz. Lo normal es esperar este movimiento, no hay una estructura de vuelta clara. Podríamos interpretar una pequeña formación hombro-cabeza-hombros, pero es bastante inexacta dada la secuencia bajista que hay entre estos mínimos. A mí me parece más lógico interpretar esto como una estructura en cuña, como estoy pintando ahora, en cuyo caso tendría todo el sentido del mundo el movimiento al alza. Pero todavía no tenemos ninguna señal, y no creo que la tengamos hasta después de la comparecencia y ver la reacción del mercado esta tarde. ¿Qué más hay interesante? Hemos dicho que el IBEX está haciéndolo especialmente bien. Es cierto que la situación macro en España ha mejorado, los datos de desempleo, el PIB en torno a 1,4-1,5 para este año y 2% para el año que viene. Ahí parece que se están sembrando ciertos momentos de mejora, y sin embargo en otras áreas más al norte de Europa vemos que Francia va muy mal y Alemania tampoco está en una situación especialmente bollante. ¿Eso qué quiere decir? Que el mercado está dando cierta prima al IBEX y está lanzando el IBEX contra el DAX a un punto tremendamente importante para el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque vivimos un gran deterioro de España frente a Alemania a lo largo de los años 2005 a 2012, especialmente la aceleración en la crisis periférica, y a partir del 2012, que fue cuando se arregló la prima de riesgos, acordáis que hablábamos de 500 y pico puntos de prima de riesgo España-Alemania, porque el bono español rondaba el 7% y el alemán se encontraba en tasas muy bajas, en torno al 1,5-2%. Ahora mismo España se ha colapsado a nivel de rentabilidad su bono a 2,25, 2,30, el bono alemán se encuentra ligeramente por debajo del 1, pero eso deja un spread, un riesgo país en 100 y pico puntos, que es tremendamente positivo. Eso que ha permitido una estabilización en el comportamiento del IBEX frente al DAX. Y ahora mismo nos encontramos en un techo. Este techo es muy importante porque si se rompe al alza completaremos una estructura de vuelta tipo doble suelo después de haber roto una directriz, y abre un escenario positivo para el IBEX hacia la zona 1,35. Por el contrario, la ruptura de directrices en RSI y la pérdida de esta directriz entre la relación del IBEX-DAX, lo que generaría sería una nueva rotación probablemente a la baja. Así que hay que estar muy pendiente ahora, porque está en un punto muy crítico. Como veis, no solamente el IBEX contra el DAX, es decir, dentro de Europa hay gran momento de decisión, y entre Europa y Estados Unidos también lo hay. A nivel de prima de riesgo en Estados Unidos, tremendamente importante controlar lo que está pasando en el índice de volatilidad. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque la estructura en la que lleva su vida Estados Unidos desde el inicio, es decir, cuando miramos toda la gran tendencia de Estados Unidos, que es esta, al principio tuvimos correcciones importantes, y desde hace un par de años el mercado ha entrado en una especie de somnolencia en la que las correcciones son cada vez más pequeñas, la percepción de riesgo cada vez es menor, a pesar de que estamos en una zona muy alta de máximos en torno a 2000, que es un nivel psicológico, y tal vez lo que está empezando a pasar ahora, y máxime si el Russell 2000 acabase completando una estructura de vuelta, como comentábamos antes, que es de dimensión anual, tal vez en ese caso la percepción del riesgo salte. ¿Cómo saltaría? Una superación de niveles de 17,75, 19 rompería esta formación hombro-cabeza, hombro invertido, y nos sacaría fuera del rango de los últimos 2 años, y eso haría coincidir probablemente un ataque profundo a la zona 1900-1850, que generaría un pequeño shock entre los inversores que llevan viendo ausencia de correcciones fuertes desde hace ya mucho tiempo. Creo que esto hay que controlarlo, creo que es muy importante, y el escenario para la volatilidad en el largo plazo, estamos hablando de este posible repunte hasta estos niveles, cuando realmente yo espero que en la primera mitad del 2015 veamos la segunda andanada correctiva en Estados Unidos, y eso provoque el salto y la ruptura de la zona 25, y a partir de ahí extensiones fuertes que pueden llegar incluso a acercarnos a niveles de 40. Por tanto, estamos en un punto muy delicado. Creo que hay que tener una visión
cuidadosa con lo que está haciendo el mercado. Entiendo que Europa está aguantando mejor por la expectativa de lo que pueda pasar hoy. Va a ser muy relevante lo que diga Draghi y qué plazos y qué importes clarifique respecto a la última comparecencia que hizo, y habrá que ver, y será muy interesante la reacción de los mercados en función de lo que pueda decir. No me extrañaría que hubiese una reacción táctica positiva, pero creo que tiene que ser una reacción táctica y no estructural, es decir, un rebote que dure 1 o 2 días, pero no un proceso que invierta lo que estamos viviendo ya en los mercados y que parece que es un comienzo correctivo importante que tendría que tener como objetivo al menos el retesteo de los mínimos de agosto. Espero que os haya servido para tener una visión global de cómo veo el mercado después de los últimos 6 días que planteé las pequeñas dudas que debiéramos tener todos respecto a lo que se estaba viendo, y a lo largo de la próxima semana intentaré hacer un seguimiento máxime si vemos que el mercado se acerca a los objetivos que hemos puesto por abajo. Espero que os venga a todos bien este tipo de repaso. Os deseo muchísima suerte a todos con vuestro trading y nos vemos en el próximo vídeo.